rentable. Y el caso de Amber México, como llegamos de 18 personas a aproximadamente más de 200 que somos ahorita en un lapso de 2 años. Entonces, un poquito de mí. Tengo trabajando en la industria desde el 2007, inicié como artista 3D. Actualmente soy productor ejecutivo de la parte de Art Services en Amber Studio, y durante todo ese tiempo me ha tocado trabajar con me ha tocado trabajar con clientes como BioWare, Dr. Rock, EA, Arcane, el extinto Midway, y todo este tiempo y toda esta trayectoria me ha dado cierta perspectiva de cómo ver la industria y de cómo ver las cositas. Entonces, todo lo que les voy a platicar ahorita va a ser desde una perspectiva un poco de negocio, más centrada en negocio, que está enfocada en una empresa mediana grande, no tanto indie, pero espero que de todas maneras les sirva de algo toda la información. Ok, empezamos primero con un poquito de historia de lo que viene siendo Amber. Amber Studio nació en Rumania en 2013 y ha ido creciendo durante los años hasta la fecha de hoy, poco a poco. Primeramente, los primeros 4 o 5 años se basó 100% en Rumania. Se fue adquiriendo diferentes estudios dentro de Rumania que le daban mucho más soporte y más estructura a lo que era el modelo de agencia que tiene Amber ahorita, hasta que llegamos al punto del 2020, donde es la primera vez que Amber compra un estudio fuera de Europa, y es el primer estudio, aparte del estudio de Bucarest, que se lanza, y es el primer caso de éxito que tiene también Amber como empresa, en el que logra un crecimiento tan exponencial como se tuvo, y que abre las puertas a que se comiencen a abrir diferentes estudios alrededor del mundo. Actualmente tenemos estudios en Taiwán, en Manila, en Ucrania, en Polonia, Colombia está abriéndose también, y dado todo esto, se tuvo una ronda de founding por parte de un grupo que se llama Monarch Group, donde se invirtió creo que $20 millones para poder crecer todavía más y poder hacer M&As con diferentes otros estudios. Entonces, más o menos esa es toda la trayectoria que ha tenido Amber hasta ahorita, y México entra a todo este panorama hasta el 2020, mediados del 2020, y de ahí es donde empieza nuestra travesía para poder llegar a 200 colaboradores. Entonces, la idea de esta presentación, de esta plática, es que sea un poquito más interactiva. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna duda en alguno de estos puntos, con toda confianza puede levantar la mano y platicamos. ¿Por qué? Porque creo que si dejo todo hasta el final, no se van a acordar y van a querer hacer. Sí, ¿verdad? ¿Por qué comenzó en Rumania? Porque los fundadores son de Rumania. Rumania tiene más de 20 años de industria de videojuegos. En Rumania existe EA, existe Ubisoft, existe Gameloft, existen muchas compañías que desde hace muchos años vieron Europa del Este, Asia, como los puntos donde iban a poder crecer sus negocios, tener mayor rentabilidad. Entonces, Mikhail Honsu y los demás fundadores salen muchos de EA y comienzan a formar ellos el estudio de Amber. Entonces, por eso nace Rumania. ¿Sí? ¿Hay alguna legislación específica? ¿Hay alguna legislación específica o algún motivo por el que Rumania sea especialmente bueno para que surjan estos emprendimientos?
Más allá de la legislación, yo creo que es el mero tema económico, el mero tema de tienes más por menos los costos son mucho más bajos. Es la misma razón por la que hizo un boom tremendo hace 20 años China con todo el outsourcing, y por lo que ahorita también ya es casi potencia, es meramente económico. Más que legislaciones o cuestiones fiscales, es solamente dinero. Gracias. Ok, entonces, ¿cuáles son los puntos, a mi criterio, que fueron los que realmente ayudaron a México a tener este crecimiento y cómo ha permitido que esos puntos exista una especie de balance y que no de repente nada más se caiga o deje de ser viable financieramente México? No están en orden, entonces primero me voy a ir de abajo, pero no necesariamente es orden de importancia. Yo creo que uno de los puntos más importantes de estos es los valores y la visión como compañía. Cuando entro a Amber, me doy cuenta de que la forma en la que el CEO visualiza dónde quiere estar la compañía en un lapso de 10 años, qué es lo que se quiere formar, es muy clara, es muy clara, es transparente y todo el mundo conoce esa visión, todo el mundo sabe hacia dónde vamos. Cuando tienes un equipo que sabe hacia dónde queremos ir, es mucho más sencillo que todos remen hacia el mismo lado. Tomando en cuenta de que es un monstruito de compañía, o sea, en total ya somos más de 1.200 colaboradores alrededor del mundo. Si no se tiene una visión clara de qué es lo que se quiere formar, es muy difícil hacer que 1.200 cerebros vean lo mismo. Entonces, la parte de visión es muy importante y va en conjunto con los valores. Amber tiene core values muy fuertes donde incitan a la colaboración, a la apertura, a la comunicación, a cuidar a las personas, a no estar solamente siendo dirigidos o dejando que la parte económica sea que la determine qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, estos valores también permiten que toda la gente que está trabajando en la compañía sienta libertades, sienta que no está haciendo el trabajo solamente por un pago, sino por algo más, algo que trasciende. Entonces, estas dos partes, esos dos valores y visión es muy claro para todos los colaboradores de Amber y es lo que a México le permitió también saber hacia dónde íbamos y qué queríamos hacer. Viene después la parte de identidad cultural. Cuando te toca ya trabajar en un entorno multicultural, donde parte de tu equipo está en una región donde es muy diferente la forma de pensar, la forma de proceder, la forma de hacer las cosas con México, por ejemplo, empiezas a tener muchos choques, empiezas a tener muchos encontronazos ahí de repente. El mexicano es muy aventado, es muy de sí podemos, sí, cómo no, y si te dice que no puedes, con más ganas le dices sí puedo y te avientas. Entonces, por ejemplo, en Rumania la gente de Rumania es muy metódica y no le gusta dar un paso sin estar 200% seguro de que va a ser seguro ese paso. Entonces, gran parte de este crecimiento que tuvo México es en parte también por nuestras ganas de hacer las cosas y de demostrar. Hubo un proyecto, Tetris League, que no estaba pensado para hacerse en México, porque el staff no se completaba solamente con gente de México.
Entonces, lo que se hizo y lo que se peleó con la gente de Rumania fue: te ponemos ciertas personas claves de parte de México y el resto bajémoslo de los estudios. Y accedieron, y fue un reto muy grande, estuvo muy complicado en muchos aspectos, pero al final de cuentas salió bien. Se logró el cometido, logramos sacar el juego de Tetris y dio pauta a que México tuviera un poco de buena reputación y respeto de que podemos hacer las cosas. Entonces, muchas veces hay un concepto que se llama ¿cómo se fue? El síndrome del conquistado, no, del conquistador, perdón, síndrome del conquistador, donde normalmente, no sé si pasa en otros lados del país, pero en México es muy común, donde llega alguien fuera de México y te dice: no, tienes que hacer esto, esto y esto, y lo haces. Pero si llega alguien de tu equipo y te dice: oye, hay que hacer esto, no, ¿por qué? No me gusta, no quiero. O sea, a todas las personas que son fuera de tu entorno, no tienes problema, les dices sí crees en lo que te está diciendo, sean americanos, sean rumanos, lo que sea. Entonces, esa parte ha sido muy complicada para nosotros porque hemos tenido que cambiar la mentalidad de muchas personas en el equipo que tienen puestos de liderazgo. Pero bueno. El tercer punto es la parte de liderazgo. Yo creo que esta, a mi gusto, es la más importante de todas, porque no puedes llegar a la meta sin alguien que te dirige, no puedes llegar a tu objetivo sin alguien que te guía y te dice por dónde tienes que ir. Y la parte el layer de líderes que tenemos ahorita en Amber México, creo que ha sido lo suficientemente robusto y maduro para permitirnos llegar a esas metas, para empujar y darle certeza al equipo y a la gente de cómo tenemos que llegar ahí. Porque puede ser muy sencillo si dices: ok, si lo ves desde la planeación, ¿cuánta gente necesitas para poder hacer cierto producto o cierto objetivo? No, pues tantas personas por tanto tiempo, listo. Pero cuando ya tienes un equipo de 40, 50, 70 personas trabajando en algo y no tienes a los líderes correctos que estén cuidando y que estén empujando las cosas de la forma adecuada, se pueden ir por todos lados. Entonces, la parte de liderazgo definitivamente es una de las más fuertes que cualquier compañía creo que debe tener. Debe de tener un líder fuerte, un líder que tenga claridad de hacia dónde se mueven las cosas. Siguiente punto es la parte de proceso y estructura. Para esto quiero explicar también una cosita que pasó en México, bueno, en todo el mundo de hecho, pero que de cierta forma fue como que la tormenta perfecta para que pudiéramos llegar a esa meta de 200 colaboradores. Inició todo el COVID, todo el mundo empezó a trabajar remoto, y eso nos causó muchos problemas, pero también abrió muchísimas puertas. ¿Por qué? Porque ya no teníamos o no estábamos restringidos solamente a encontrar talento de forma local, sino que ya podíamos buscar talento en todo el territorio nacional. Y aunque no pudieran estar de forma presencial en el estudio, podían trabajar de forma remota. Esto fue lo que permitió, yo creo, en gran medida llegar a esa cantidad. Porque si hubiéramos utilizado un sistema tradicional de contratación, de que solamente es la gente que está dentro de tu zona, de tu región, hubiera sido casi imposible. ¿Por qué? Porque existe mucho talento, pero no todo está donde estás tú. Y
al abrir las puertas al trabajo remoto, se dio la oportunidad de crecer de forma exponencial las contrataciones. Pero esto definitivamente tiene un downside muy, muy grande, y es de que si no tienes un buen proceso y una buena estructura, de nada te va a servir. Al contrario, puede ser la piedra que hace que se hunde el barco ahí. Entonces, la parte de proceso y estructura es la que te permite el que la compañía se mantenga estable financieramente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene que haber un revenue, al final de cuentas tiene que haber un ingreso en la compañía, y todo este ingreso, todo este revenue viene de hacer las cosas bien, de planear las cosas lo mejor posible y de anticipar todos los problemas antes de que sucedan. Entonces, si no tienes un buen proceso de producción que te ayude a poder ver todos los posibles problemas antes de que pasen, entonces los vas a sufrir. Todos los problemas que sufres van y pegan directamente al revenue. Y la parte de estructura se viene por parte o la defino como el cómo la compañía permite que toda la comunicación fluya y todo el mundo sepa claramente qué es lo que tiene que estar haciendo. Amber tiene una estructura matricial o de red, no es la típica estructura jerárquica, vertical de cualquier compañía, de las compañías de antes, de que está el jefe y de ahí para abajo nada más, y no puedes decirle nada directamente, tienes que ir subiendo por escaloncitos. Amber no funciona así. Amber tiene una estructura matricial donde tenemos diferentes verticales, que son los diferentes estudios y lo que se encuentran alrededor de todas las locaciones del mundo, y tenemos horizontalmente lo que se conoce como guilds, donde cada guild cuida a las personas que son parte de ellos. Está el guild de ingeniería, está el guild de arte, está el guild de design, etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura, aunada a los procesos, permite que toda la gente siempre esté con mucha claridad sobre lo que tiene que estar haciendo y cuándo lo tiene que estar haciendo. Ayuda a reducir muchísimo los tiempos muertos o los tiempos donde lo que haces no sirve de mucho porque no te lo explicaron correctamente. Entonces, sin esta parte del proceso de estructura, colaborar con 1200 personas sería imposible. Entonces, es muy, muy importante, es algo que ayudó muchísimo a que lográramos este cometido de crecer esta cantidad. La otra cosa que ayudó muchísimo es la diversificación de roles. ¿Por qué? Me imagino que han escuchado el término de nunca poner todos los huevos en una sola canasta. Amber es una agencia. Es una agencia que se dedica a hacer producto y también ofrecer servicios. Tiene sus propias IPs, tiene sus propios juegos, pero también hacemos partnership con otras personas y les desarrollamos sus juegos, llámese Network, con Tetris, Rovio, etc. Y lo que ha ayudado mucho a que no nos vaya súper mal en caso de que algo se caiga es esa diversificación. Es que tenemos muchas áreas donde la gente está participando y está trabajando. Entonces, si de repente nos va mal con un partner, con un juego, pero tenemos otra cosa que les está yendo súper bien, hay una especie de equilibrio, hay una especie de balance. Es muy difícil tener esa diversificación de roles en empresas pequeñas, definitivamente, pero es algo que llega a un punto en el que sí puede ayudar demasiado y permite sacar las cosas a flote muy, muy bien. Por ejemplo, Amber cuenta con QA, ISS, cuenta con producto,
con servicios, cuenta con Amber Labs, que están haciendo cosas que no son necesariamente juegos, pero son aplicaciones gamificadas. Actualmente se acaba de abrir otro estudio que es solamente de blockchain. Y la idea es, de nuevo, diversificar para, en caso de que haya alguna situación muy fea en alguna de esas áreas, las demás puedan compensar y sacar las cosas por otro. Esto fue lo que permitió también llegar a los 200 de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque teníamos nosotros candidatos que podían ser utilizados para diferentes partes de Amber. Lo que necesitaba Amber en ese momento era precisamente personal calificado y con capacidades que pudieran sacar el trabajo, pero no las podían tan fácilmente conseguir en Europa por costo, más que nada. Entonces, en México sí existían. Entonces, las proveímos, les pusimos la estructura, les pusimos el proceso, y eso permitió poder enchufar a toda esa gente de México en múltiples proyectos alrededor de todo lo que estaba haciendo Amber en este momento. Y es lo que ahorita sigue funcionando y va a seguir funcionando con todos los demás estudios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A la hora de... O sea, ¿tienen en cuenta... ¿tienen algún mecanismo en funcionamiento para la generación de habilidades de liderazgo? Porque creo que uno de los temas más comunes que hay es la gente que por ahí sobresale en lo técnico y a raíz de eso llega a un puesto de liderazgo y después le falta todo el otro 80% de las habilidades. Sí. No tenemos mecanismos actualmente. El único mecanismo que existe es contratar gente que ya sepa ser líder, que tenga ese perfil específico. Pero yo en lo personal sí estoy empujando mucho la parte de liderazgo a toda mi área, porque es, a mi punto de vista, muy importante para que se logren las metas y se logre llegar a donde se quiere llegar. Actualmente Amber no cuenta con un proceso, pero definitivamente sí es algo que cuida, sí es algo que trata de empujar y de hacer que todo el mundo crezca por ese lado. Sí. Olá, Fernando from Spirit Animation Brasil. Okay. Somos parceiros de Amber em alguns projetos. E teremos uma pergunta sobre lá nos softwares que usam para comunicação remota de los artistas remotos. Como hacen uma comunicação buena? Ok, ha sido un reto porque todo el mundo quiere utilizar lo que más le guste, la verdad. Ahorita la forma de comunicación es la oficial, en cuestión de documentación, es Confluence. Para proyectos utilizamos Jira, para comunicación día a día, Slack y Zoom. Básicamente son las cuatro herramientas que más estamos tratando de utilizar para estandarizar las cosas. Y eso vamos a ir un poquito de la parte del proceso, precisamente. Todos los procesos que se implementan, que se están empujando ahorita en Amber de forma global, se están armando de forma de que permitan ser escalables, de que si el día de mañana somos 2.000, 3.000, 4.000, lo que sea, siga funcionando. Entonces, una de las cosas que yo siempre empujo a todas las personas es precisamente ok, vas a armar esto, ¿qué tan escalable es? Ahorita te funciona con 10 personas, métele 50, métele 100 personas, ¿sigue funcionando? ¿Sí o no? Si es un no funciona, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que todo pueda ser escalable? Es una de los retos que me gusta poner mucho, porque definitivamente la idea es que todo esto siga creciendo, porque eso también te permite a ti crecer. Si tú te vas a quedar atorado ahí cuidando esa parte del proceso y no lo sueltas y no lo vuelves transparente para que alguien más pueda después llegar y hacerlo por ti, tú te vas a quedar siempre ahí y no vas a poder tú dar el siguiente paso. ¿Alguna pregunta?
hacer. Es una pregunta un poco capciosa. Digamos, ¿cómo uno determina cuál es el siguiente paso? Porque a veces bueno, yo tengo una empresa de 2 personas, pero digamos, hemos logrado recorrido internacional, digamos, yo películas documentales. Pero o sea, a veces como uno rompe ese pico, digamos, que ya has llegado como a un tope y cómo vas o determinas cuál es la siguiente escala a la que puedes llegar, cómo llegas. La manera en la que yo me di cuenta es cuando me cayó el 20, como es en México, de que yo estaba haciendo un cuello de botella. Cuando yo estaba causando que las cosas no avanzaran o no crecieran más, porque no me daba el tiempo. Ahí es cuando yo me di cuenta de que tenía que soltarlo y yo tenía que tomar más responsabilidades y crecer y hacer más cosas. Entonces, tú te vas a dar cuenta cuando estés en esa posición. Tú te vas a dar cuenta cuando ya no se puede hacer más porque no te ajustan las horas del día. Y no se trata solamente de estarte matando y estar trabajando 16 horas tampoco. De nuevo, tienes que buscar procesos que sean escalables. Hola, ¿cómo va? Respecto a la parte de estructura, comentabas que no era una estructura vertical tradicional. Me gustaría ver de dónde sacaron inspiración y cómo fue el proceso de diseñar qué estructura es la mejor para nosotros y qué parte de la empresa está en la parte de inteligencia, por decirlo de alguna manera, y planificación y proyección, y cómo se transmite eso. Ok, no es el hilo negro. Si buscas estructuras organizacionales, vas a encontrar que existen diferentes maneras. Claro. Está la de network, está la de jerarquía, está la de matriz, hay diferentes. Me imagino, cuando yo llegué estaba todo esto implementado, toda la estructura. No me tocó implementarla a mí, ni nada. Pero estoy un 80% seguro que es algo que copiaron de Yale. Mucho de lo que pasa en la mayoría de los estudios que he conocido es que gente que ha trabajado en estudios muy grandes sale, quiere hacer lo suyo, su propia compañía, y se lleva todo ese conocimiento, toda esa forma de hacer las cosas, la replica, la modifica, la ajusta para que funcione para su equipo y lidera. Entonces, esta parte de la estructura que uno hace en negro, hay mucha documentación al respecto. ¿Cuál funciona mejor para ti? Yo creo que eso depende del tamaño del equipo. ¿Okay? De nada te sirve querer tener una estructura de network o de matriz y son 3 personas, 4 personas. O sea, tú tienes que ir viendo cómo va evolucionando tu equipo, tu compañía, e irte adaptando. Lo que decidas hacer ahorita, probablemente en 2 años, va a ser completamente obsoleto. Tienes que mantenerte en el loop de qué tienes que hacer para que tu equipo siga siendo sobresaliente, siga siendo el mejor en lo que está haciendo. ¿Sí? Una de las partes de estructura que también ayudó mucho a México es el hecho de la inclusión de juniors, mids y seniors en equipos. La filosofía de Rumania era contratar seniors. Ocupamos 50 personas para poder agarrar este proyecto, contrátalos. O sea, hay una realidad en Rumania y hay una realidad en México. En Rumania, como te decía, tienen más de 20 años de industria, sacan la mano por la ventana y agarras 4, 5, 6 ingenieros de Ubisoft, de GameLoft, si tienes el suficiente flujo monetario. En México no existe industria. ¿Okay? Existe industria de software, desarrollo de software, pero no de videojuegos. Entonces, no tienes tanta capacidad o más bien no tienes tanta oportunidad de poder contratar todos los seniors que tú quieras. Entonces, fue un reto muy grande para nosotros
poder crecer, porque no estaban permitiendo nada más contratar puros juniors y con eso sacar proyectos de una envergadura como el Tetris League, donde los requerimientos de publisher son súper altísimos. Entonces, ¿qué se hace? Hay un concepto que se llama Force Multiplier, en el que utilizas ciertas personas que son muy buenas, súper seniors, y pones debajo de ellos a un equipo pequeño. De esa manera, el conocimiento permea. De esa manera, no son tan rápidos como podrían ser porque están cargando a los otros chavos, pero lo que ellos pueden hacer en conjunto como equipo está a un nivel casi como si lo estuviera haciendo solamente el 5. Entonces, esto fue lo que empujamos mucho, sobre todo por el lado de arte, para poder llegar a donde queríamos llegar. Porque, de nuevo, no es tan sencillo como, sí, contrato, qué tonto, ¿verdad? Porque no contraté 20 seniors más, o sea, como no pasó por la cabeza. Entonces es una parte muy importante de la estructura también. ¿Alguna pregunta? ¿No? Va. Y el último punto, que definitivamente también tiene mucho que ver en esta expansión y que permite sostenibilidad, es el ecosistema que existe entre escuelas, gobierno y empresa. Actualmente, Amber tiene una empresa hermana, que es una empresa de relación social que se llama Arden. Y mediante Arden estamos ayudando a entrenar y a crecer gente. Arden básicamente lo que hizo es consiguió fondos de gobierno que le pagan toda la infraestructura de oficinas, consiguió por parte de Epic y de Intel equipo y training, y lo único que estamos haciendo nosotros es estamos poniendo a la gente que tiene la experiencia para enseñar a todos los que van saliendo de la escuela y quieren llegar a la industria. De esta manera mantenemos un semillero de personas que a la vuelta de un par de años van a poder ser parte de Amber, o si quieren darlo por su cuenta y hacer sus cosas propias, también lo van a poder hacer. Pero esto no hubiera sido posible si no se hubiera tenido un convenio con el gobierno. Entonces, la otra son las escuelas. Guadalajara es una de las cunas de tecnología en todo lo que es el país, y todas las universidades están alineadas y entienden cuál es la capacidad que tiene Guadalajara y México en ese aspecto, y están buscando implementar y mejorar los planes de carrera, meter carreras enfocadas en videojuegos. Están haciendo su chamba para que la industria tenga gente para poder seguir creciendo. Entonces, si las entidades educativas no están viendo eso, se vuelve más difícil poder conseguir este tipo de talento. Ya no se diga así, desde juniors, o sea, de que van saliendo de la escuela, se vuelven muy más. La parte del gobierno, hay muchos gobiernos ahorita que están haciendo esfuerzos, ¿sabes?, para también ayudar a todas las empresas que están queriendo hacer desarrollo de videojuegos, con esquemas fiscales que ayudan o facilitan, con préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de la empresa, que también es muy importante, es la de ayudar también a crecer a esas personas. Si la empresa no busca una manera, a mi punto de vista, de estar tratando de incluir toda esa gente que apenas va saliendo de la escuela, que no tiene tantísima experiencia, para llegar a ese punto,
va a ser muy difícil, porque lo único que les queda a las personas es irse por el lado indie o irse por el lado donde ellos tengan que estar haciendo las cosas a su ritmo, a donde ellos, como ellos creen que va a ser posible, y no les das oportunidad de que se fogueen, de que crezcan en un entorno realmente de desarrollo de videojuegos. Entonces, si no se tiene un ecosistema, se dificulta mucho el acceso al talento, se dificulta mucho el poder crecer una compañía, porque ya todo el peso se va hacia una sola parte, que el 100% de las veces es la empresa. La empresa es la que tiene que meter a la persona sin que sepa nada, a lo mejor darle la oportunidad, y a veces no es posible. Entre más pequeña sea, menos recursos, o más apretado está el budget como para poder jugártela. Entonces es muy complicado. ¿Alguna pregunta? Dos cosas muy rápidas. ¿El curso de gobierno son gratuitos? Sí. Con la empresa alemana, ¿sí? Sí. Y otra cosa, ha mencionado Force Multiplier. Sí. Nuestros seniors, artistas seniors, siempre reclaman que pierden mucho tiempo ensinando cosas, etc., para el equipo abajo. ¿Tiene ese problema también? Sí, es algo común, pero tiene mucho que ver con los líderes que tengas en esos equipos. Todos los seniors, todos los leads de la de arte en México entienden que debemos de regresar algo a la comunidad y que tenemos que ayudar a crecer a la gente. Entonces, lo que hacemos nosotros es, al momento de hacer la planeación del proyecto, contemplamos eso. Contemplamos que las cosas van a tardar un poco más, de que se va a tener esta curva de aprendizaje, de que esto va a afectar. ¿Para qué? Para que también las personas seniors no sientan todo ese peso. Sí, no sé, por decir algo, sabes que un personaje se va a tardar 25 días en hacerse, y le dices, ok, hazlo, pero en la mitad del trabajo lo va a hacer este chavo que es junior, órale, y le sigue dando los 25 días. No es justo. Entonces, se tiene que ver todo, o lo más que se pueda, para poder hacer esa inclusión de diferentes seniorities en un equipo. No es solamente échale ganas, tú desde planeación también ayúdale metiendo más padding, metiendo más tiempo, dejándole saber a lo mejor al cliente de que, oye, sabes que no te voy a tener esta fecha, te voy a tener esta otra, etcétera, etcétera. En términos de procesos, tengo dos preguntitas. Una es si, porque muchas veces mi problema al menos es no saber dónde ir a buscar diferentes procesos o cómo llegar a diferentes ópticas desde las cuales analizar los problemas para poder elaborar distintos procesos. Entonces termina siendo una cosa de o se me ocurre y la pego, o vi que alguien más lo hizo y dije, ay, lo voy a probar, pero siento que es como que me falta alguna cosa un poco más consistente, o alguna metodología un poco más consistente, y quería saber por un lado si había por ahí Definitivamente sí. Información para compartir. Definitivamente sí. De hecho, en la siguiente slide lo explico. Bueno, menciono algo que no mencioné en que es bueno que lo menciono, pero bueno, ahorita. La estandarización de procesos es muy importante, y la adopción de procesos que se utilicen normalmente en la industria es también muy importante. Entonces, en términos de producción, existen muchos frameworks. ¿Okay? Está Agile, está Scrum, está Kanban, está Mil, lo que tú quieras. Desde mi punto de vista y de experiencia propia, no conviene que te cases a fuerzas con una sola cosa. ¿Por qué? Porque el framework está para darte una guía, ¿okay? Y decirte por dónde tienes que ir. Pero se vale adaptar las cosas dependiendo de tu equipo, de tu proyecto, de la situación como se estén dando, para que funcione mejor para ellos.
sin salirte completamente y decir, no, la fregada con Scrum, ya no voy a usar Scrum, voy a usar nada más por tickets y ahora vamos y ver cómo nos va. Sí es bueno pegarse metodologías, sí es bueno utilizar Agile, sí es bueno utilizar Scrum, pero también es válido que tú hagas adaptaciones en base a tu equipo. ¿Por qué? Porque en lo personal, como he estado todo este tiempo nada más del lado de arte, lo que yo he visto, por ejemplo, es de que los famosos story points en Scrum no sirven para arte. En arte utilizamos horas. O sea, es lo más arcaico que hay, pero es lo más efectivo para lo que se necesita, que es definir un time frame para el artista para que haga las cosas. ¿Por qué? Porque si a un artista le das 5 días, 10 días, 15 días para hacer algo, va a estar ahí y le va a meter amor y lo va a querer hacer perfecto, pero muchas veces no se puede hacer eso, tienes que tener ciertos boundaries ahí. Entonces, para cosas más difíciles de estimar en el tiempo, como viene siendo cómo haces un juego divertido, cómo haces que cierta mecánica funcione y le guste a las personas, es imposible de estimar. Entonces, ahí sí puedes utilizar storyboards. Entonces, la idea es, a mi experiencia, es de que tú vayas jugando con lo que mejor se adapta para tu equipo, pero no inventes el hilo negro, ya existen frameworks. Entonces, agárralos de base y de ahí puedes ir tú viendo qué funciona, qué no funciona y vas haciendo ajustes. Tampoco es seguirlo al pie de la letra 100% y ¿cuánto acabaste este sprint? Modo. No, ser flexible también. Y eso ya empalma justo con la que tenía pensada como segunda pregunta, que es en este proceso de cuando se analiza y se evalúa la escalabilidad de un nuevo proceso y tal, y decimos, bueno, listo, vamos, y ustedes dicen, en realidad dicen, bueno, vamos con esto. ¿Cómo es el proceso después de validación de cómo funcionó? ¿Qué actores entran en juego dentro de la empresa en eso? Si hay, no sé, retrospectives o es una reunión donde miran métricas y deciden si funcionó o no. Bueno, los producers siempre van a tratar de ver métricas. O sea, ¿por qué? Porque es muy difícil ser todólogo y saber de todo. Entonces, la mejor manera para un producer de saber si está funcionando o no las cosas es con las métricas que vas generando y cómo van tus resultados en ese aspecto. Cuando se decide implementar un proceso, se involucra a toda la gente que va a estar en ese proceso, desde las personas que son los líderes hasta las personas que son los que van a estar haciendo el trabajo. Se explica, se pone en contexto todo lo que se quiere hacer, se evalúa, entre todos nosotros evaluamos cómo va a funcionar, si va a funcionar o no, tratamos de cachar el punto de vista de todos. ¿Por qué? Porque si a mí se me va algo que ve el artista y que al final afecta, pues conviene cacharlo antes de que Está bien de no me encuentra. Exactamente. Entonces, cuando ya el equipo está ok y dice, ok, vamos a ver cómo funciona, se prueba. Si se ve que funciona y se hace el cálculo para ver si es escalable, y si es escalable, ya se deja como una especie de, este es el proceso que vamos a seguir de aquí en adelante. Gracias. ¿No? Sí, igual, ¿cómo me escuchas? No, básicamente cuando hablabas de lo que sucedió durante la pandemia, que había muchos empleados, trabajadores, colaboradores que estaban trabajando de forma remota, me preguntaba si en este rubro sucede algo similar a lo que pasa en otros rubros. En esta exposición habemos mucha gente de cine y en el rubro de los FX lo que sucede es que el mercado está equiparando valores de sueldos de los que hacen efectos visuales, porque básicamente se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Entonces muchos artistas argentinos trabajan para Europa o para Estados Unidos y se escala ese valor de mercado y hace que la lana no alcance para nada de lo que uno quiere hacer localmente en ese sentido. Entonces me preguntaba si en este rubro sucedía algo similar.
Definitivamente, de hecho, la pandemia dio pie a que muchísimos estudios alrededor del mundo abrieran posiciones que nunca antes se habían abierto para trabajar remotamente. En mi caso personal, o sea, yo nunca había visto el poder trabajar como producer de forma remota en otros lados. Cuando pasó toda la pandemia, hubo un boom tremendo en todos los roles conocidos y en los que no era tan fácilmente encontrar una opción remota. Entonces, sí pasó. Y sigue pasando. La realidad es que hay una demanda súper alta de ingenieros, de artistas, de game designers. Todos los roles están súper demandados. Y está padre para la gente que tiene oportunidad de probarse y de agarrar trabajos mucho mejor remunerados. Y nosotros en Amber lo que hacemos como compañía es, tratamos de ser muy justos con los sueldos, pero también metemos mucho lo que es el salario emocional, el aspecto de las prestaciones que tenemos, el cómo cuidamos a la gente, el qué ofrece la compañía. Tengo 2 años en Amber, en esos 2 años no me ha tocado ni un día de crunch. No es algo que busquemos o que se haga. Entonces, le hacemos ver todo eso a la gente con la que trabajamos, de que no son solamente un número más que ayuda a meter lana a la compañía, sino que son parte de un equipo y estamos cuidándolos también. De esa manera creas ese vínculo y no tan fácilmente te dejan por unos cuantos dólares más. Ya, si es el doble, el triple, pues está difícil que te digan que no, pero sí me ha tocado. Sí me ha tocado ver algunas personas que rechazan ciertas ofertas mucho mayores porque también saben que va a ser una friega el irse así ya. ¿Claro? ¿Alguien más? Una última. No. Estamos en 10 minutos, ya está empezando otra clase. Okay. Bueno, Okay, ¿y cómo viene el futuro de Amber? ¿Expansión? ¿Cómo viene Amber Argentina, Uruguay, Amber México, Amber Brasil? ¿Cómo viene creciendo esto? ¿Cuál es la proyección a futuro? Bueno, ahorita al parecer hay 15 millones en la bolsa para hacer M&As con diferentes estudios. Lo que se está buscando es principalmente América Latina. Están queriendo buscar crecer estudios en toda la área de América Latina. Estamos buscando esos partners. Cuando dicen estudios, ¿se refiere a estudios de videojuegos o estudios de arte, estudios de animación, estudios de...? No, es de videojuegos. Sí podría ser, por ejemplo, un estudio de animación, pero no enfocado solamente, por ejemplo, a comerciales. El rango de Amber es videojuegos solamente. Y ahí nos vamos a mantener por un buen ratito. Pero por ejemplo, hay un estudio de modeladores 3D que saben... Sí, definitivamente. Cualquier disciplina que pueda enchufarse a la producción de videojuegos. Y también, por ejemplo, estudios de producción musical, de grabado, estudios de producción de sonido, por ejemplo, ¿esos también están interesados en eso? Podría ser posible. Mira. Sí. Sí, porque acá hay un montón de... Ventana Sur, en la parte de cine y eso hay muchas de eso también. Ok, entonces rápido nada más como conclusión, los elementos mínimos de sustentabilidad en un estudio son valores, visión claros para todo el equipo, liderazgo, procesos y estándares de industria, excelente comunicación, diversificación y ecosistema. ¿Alguna última pregunta? ¿Sí? Para consultarte algo que no escuché en la grabación. Gracias. Para consultarte algo que no escuché en ninguna de las conferencias o charlas que hubieron, que es cómo ven el futuro en esta aparente crisis en la tecnología y en esta especie de despidos masivos en grandes compañías de la tecnología. ¿Cómo lo ven en la industria del videojuego? Ese es mi personal punto de vista, pero
Increíblemente, la industria de videojuegos ha sido de las pocas que no ha sido tocada por ninguna de las crisis que ha pasado. La del 2008 se la pasó por con un triunfo, realmente no sintió nada, al contrario, creció más. A lo que tengo recuerdo, sí va a haber una disminución en el tamaño del pastel, creo que eran como 3 billones, una cosa así, que se iba a reducir, creo que eran como 20 y tantos. Entonces, realmente no creo que la industria de videojuegos se vea afectada mucho, y todo lo que está pasando ahorita de despidos alrededor de todas las empresas de tecnología, a todos les van a abrir las puertas a un montón de estudios. Y cuando un estudio de videojuegos cierra, se abre otro y se mueven las cosas. Entonces hay mucho movimiento y hay mucho dinero invertido que no tan fácilmente se va a desaparecer de un día para otro. Entonces, no sé cómo se va a poner el siguiente año, hay pronósticos muy interesantes al respecto de la recesión global, pero no creo que pegue demasiado. Y si llega a pegar, sinceramente, yo creo que va a ser benéfico para toda América Latina. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar es que están reduciendo costos. O sea, no van a contratar. Y ya no se pueden ir a Asia, ya no pueden ir a China, porque China está con unos precios igual de competitivos que Estados Unidos. Entonces lo que queda son los mercados emergentes. Y ahorita hay muchísimo puesto en América Latina, y lo van a empezar a ver. Ahí acaba de abrir Streamline en Colombia también. O sea, hay muchos estudios que cada vez más fácilmente van a voltear a América Latina. Gracias. Okay, bueno, pues muchas gracias.